El fragmento que han visto ahora, para quien no sepa de qué iba el tema, las mujeres que entraban en las cárceles franquistas podían entrar embarazados o podían entrar ya con sus hijos, pero estos niños solo podían permanecer hasta los 3 años si es que lograban sobrevivir a las duras condiciones de las cárceles. A los 3 años estos niños forzosamente debían abandonar la cárcel. Normalmente, y en muchos casos, estas mujeres lograban que los niños volvieran con sus familias. Pero debemos tener en cuenta que muchas veces estas familias estaban completamente destruidas. El compañero, el marido, estaba en otra cárcel o ejecutado o en el exilio. Mujeres catalanas estaban en cárceles vascas, mujeres vascas estaban en cárceles andaluzas. No era fácil a los 3 años decir, llamar por teléfono y decir, mamá, hermana, quédate con el niño. Y muchas de ellas, de buena voluntad, pensaron mejor que estén en una institución del Estado. Ahí es donde entra esa zona de riesgo tremenda de estos niños que son apropiados en este periodo que estamos hablando ahora. Por otro lado, les quería hacer un comentario sobre el relato que ustedes han visto. Estas dos señoras no se conocen de nada. Construyen el mismo relato sobre unos hechos que sucedieron y no se conocen de nada. Para que ustedes vean un poco lo que fue el sufrimiento de esas madres y esa niña que finalmente termina separada de su madre. Sobrevivir a los 3 años en las cárceles era un auténtico milagro. Entre los asistentes a estas jornadas tenemos el privilegio de contar con Antònia Jouvet, de la Asociación de Expresos de Cataluña, que entró con su madre en la cárcel a los 2 meses y logró sobrevivir. Ha sobrevivido tan bien que hoy es una de las principales activistas de Yayo Flautas en Barcelona. Este trabajo nosotros lo hemos hecho desde una televisión pública y quería hacerles un pequeño apunte porque creo que esto no es baladí ni esto es tampoco publicidad gratuita de nuestro trabajo. Lo hemos hecho desde una televisión pública, concretamente desde la Televisión Pública de Cataluña, con no muchos medios, con muchas dificultades. No son temas que guste o que tengas el aprobado inmediato para hacerlos, pero sí que querría aprovechar la ocasión para decirles que desde ayer, trabajos como este están absolutamente en peligro. Desde ayer, el Consejo de Ministros del Partido Popular ha aprobado tirar adelante una ley que va a impedir que las televisiones autonómicas sean deficitarias. Esto es como si nos dicen que a partir de mañana los hospitales tampoco pueden ser deficitarios o que la escuela no puede ser deficitaria. Una cosa es el control, el rigor, la buena gestión y la otra cosa es el déficit cero. Y la única solución que nos dan para ese déficit cero, a partir de ahora está prohibido el déficit cero, es que se privaticen o las cierren. ¿De acuerdo? Por tanto, probablemente trabajos como este, que modestamente creo que marcó un punto de inflexión, creo que van a estar tremendamente en peligro. ¿Qué pasa? Estamos aquí con un problema técnico, pero pobrecito ni caso, ¿eh? Bueno, también tengo que decirles que el hecho de que lo haya hecho una televisión, este trabajo, Los niños perdidos del franquismo, fue censurado en televisión española durante la época Aznar. No se permitió su exhibición a pesar de ser requerido en el Parlamento. ¿Por qué hemos hecho estos trabajos? Porque nosotros como periodistas no somos historiadores, no somos directores de cine, somos periodistas, creemos que tenemos un compromiso ético y yo diría que militante. Antes Paco Espinosa hablaba de los historiadores militantes que decían los Moas y compañía. Yo estoy muy contenta de ser periodista militante. Creemos que tenemos que dar voz a quienes no la han tenido. No la han tenido ni en dictadura y, lo que es más grave, en democracia. Eso es lo que me parece realmente terrible. Como persona de mi generación, yo tengo 48 años, cada vez más yo le doy culpa a mi tiempo, que es el de la democracia, no el de la dictadura. Son gente que han sido silenciadas en numerosísimas ocasiones. Fueron silenciados físicamente, ideológicamente, durante la dictadura, durante la guerra, durante la dictadura, durante la democracia. Son gente que de algún modo han como desaparecido en distintas ocasiones de nuestra historia.
Son gente que con este silencio se les quiere aniquilar no solamente físicamente, sino aniquilar su trayectoria, su ideología, su posición ante la vida. Quieren aniquilar la transmisión con los valores republicanos. Son gente que nos remiten a un duelo personal, el de estas personas, pero que a mí me interesan porque yo no soy especialmente buena persona. No tengo vocación de Madre Teresa de Calcuta de la memoria histórica. A mí todos estos dramas me conmueven porque me tocan a mí, porque el duelo personal de estas personas es mi duelo como ciudadana de mi época y de mi sociedad. Me llevan al duelo colectivo que estamos sufriendo todos, tengamos o no tengamos familiares desaparecidos. Nosotros hemos trabajado estos documentales con una herramienta que a veces algunos historiadores, por suerte no todos, nos lo han cuestionado y nos han dicho, es que os basáis en el testimonio oral. El testimonio oral es muy frágil porque está sometido a las trastadas que te puede hacer la memoria, la mala salud, el ego desbordado, la sencillez, la mentira, los impostores. Y eso es cierto, tienen toda la razón, pero es que los documentos escritos en muchísimas ocasiones no son menos mentira. Cuando Spinoza y compañía y tantos otros historiadores nos muestran esos documentos con borrones, con tachaduras, cuando el presidente Companys, un presidente de un país asesinado, ejecutado, dicen que murió por hemorragia interna, el documento tampoco es que me merezca muchísimo más crédito que el testimonio oral. Pero ¿por qué utilizamos el testimonio oral? Evidentemente con prevenciones y por suerte cada vez más hay una mayor flexibilidad en esa utilización, hay una mayor apertura de miras, no solo en la utilización de los documentos voz, yo les llamo documento voz, como lo otro le llamo documento papel. Pues del mismo modo como utilizamos documentos, cada vez más trabajamos distintas disciplinas juntos, ¿no? ¿Por qué para mí es tan importante el documento voz? ¿Por qué de algún modo es mi herramienta principal, no la única, de trabajo? Porque para nosotros acostumbra ser mucho más importante el cómo sucedieron las cosas que qué sucedió. Cada vez más, qué sucedió, es muy fácil encontrarlo en el Google. Guerra Civil Española, noche del 17 al 18 de julio de 1936. Ya está. Pero para mí tiene mucho valor la persona que me dice la guerra empezó el 28 de julio, porque quizá en su pueblo empezó el 28 de julio, porque quizá el 28 de julio la vida de esa persona cambió de un modo tremendo, ¿no? ¿Por qué también utilizamos el testimonio voz? Por el reloj biológico de estas personas, porque el tiempo, yo al principio que hacía alguna conferencia sobre este tema decía el tiempo se nos acaba, el tiempo se nos está acabando. Muchísimos de los testimonios que recogimos en este documental ya no viven, han muerto. Y en un país que continuamos esperando políticas de memoria, que se haga algo, no sé si juicios, comisiones de la verdad, no sé qué, pero algo, pues mira, unos cuantos grabamos. Y en última instancia, ¿por qué es tan importante para mí el testimonio oral? Porque, y este es un caso excepcional, el de los niños perdidos, me permite comprobar una política represiva. Mirad, quizás nunca encontraremos un documento tipo Bansi, cuando se decide la solución final de los judíos, quizá nunca encontraremos un documento que diga, por orden del generalísimo, ordeno, rapten a los hijos de rojos. Quizá no lo encontraremos nunca. Pero tenemos otras muchas cosas. Tenemos las obras de Vallejo Nájera, que nos dicen que el gen rojo es el que ataca a unas personas que quedan enfermas y que justifica que se separen a padres de hijos. Tenemos decretos que permiten el cambio de apellidos de estos niños o el paso de la tutela de estos niños a manos del Estado. Tenemos documentos inéditos que encontramos en esta investigación de cómo el Servicio Exterior de Falange iba secuestrando a niños que habían sido llevados a Europa para alejarlos no solo de la guerra, sino incluso de los primeros años de la dictadura, cuando se pensaba que esto de la dictadura de Franco iba a ser una cosa de 4 días.